Y vamos a ver otro tipo de tratamiento local que se llama la radioterapia. Esto tampoco forma parte de mi especialidad, porque esto le ve el oncólogo radioterapeuta o radioterápico, dependiendo del país que ustedes quieran ver. Generalmente es local, ¿ya? Hay un tipo de radioterapia que es la radioterapia corporal total, donde radiaban todo el cuerpo, que no se usa mucho ahora, por decirlo así. Entonces, casi para efectos prácticos, vamos a hablar de la radioterapia como un tratamiento local también, ¿ok? Entonces, básicamente es esta la imagen que van a ver, digamos, de un tratamiento con radioterapia. Este es un acelerador lineal, esta es la radiación ionizante y este es el órgano al que está llegando, ¿no? Entonces, básicamente la palabra clave es radiación ionizante, ¿ok? Entonces, radiación ionizante que va hacia una lesión neoplásica como esta. Si se fijan, la paciente está en una posición, el haz de radiación llega al tumor de la mama, del resto de la mama, no le da a los pulmones, no le da al corazón, que son órganos vitales, y vamos a ver por qué durante la clase. ¿Okay? Bueno, entonces, radioterapia, radiación ionizante, generalmente para enfermedades malignas. ¿Habrá alguna condición benigna para la radioterapia? Eso lo vamos a ver después. ¿Okay? Bueno, ¿qué tipos de radioterapia tenemos nosotros? Vamos a ver primero según la finalidad. Primero, hay radioterapia radical, es decir, con quimioterapia o sola, en el caso de intentar curar al tumor. ¿Okay? Ejemplo, hay tumores que no se pueden operar, pero están localizados. Entonces, este tipo de tumores, por ejemplo, pueden recibir un tratamiento local. Ejemplo, tengo un tumor de pulmón, acá por ejemplo, ¿no? Acá está el pulmón, acá está el otro pulmón, y el tumor es esto. Es una masa, ¿okay?, de este tamaño, más de 5 centímetros, y que además tiene ganglios locorregionales. Pero ustedes le hacen PET, le hacen gammagrafía, le hacen todos los estudios que ustedes quieren, tomografía incluido, y solamente hay enfermedad en esto. Casi ningún cirujano se va a animar a operar esto, ¿ok? Porque el riesgo de que se deje enfermedad en esta zona es muy alto. Ustedes saben que el cirujano intenta obtener un R0, quitar toda la enfermedad, ¿no? Entonces se ha visto que, por ejemplo, no tiene metástasis, darle solo quimioterapia es insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un tratamiento de quimio-radio, donde la radioterapia intenta cubrir esto y los ganglios de esta zona, ¿ok? Y incluso llegar hasta esta parte de acá. Pero esto con un tratamiento con radioterapia, más generalmente con quimio. Así, de esta manera le dan un tratamiento local a una enfermedad que no se puede operar. Esto se llama radioterapia radical. Su intento es curativo, intenta curar al paciente con esto. ¿Ok? Esto es la radical. Ahora vamos a ver esta otra. Miren, por ejemplo, en cáncer de esófago, si se fijan, el esófago viene acá, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo un cáncer de esófago, acá el tercio medio, con ganglios locorregionales. ¿Ok? El cirujano me dice, mira, yo intento operarlo y seguro que me voy a dejar enfermedad aquí. No vale la pena. Entonces le vamos a dar un tratamiento neoadyuvante, quimio-radio, carboplatina, paclitaxel más radioterapia, porque es un escamoso. Le estadifican bien, ¿no? Con PET, con tomografía, con todo lo que ustedes quieren. Luego, durante un tiempo, después de sus 6 semanas de quimio-radio, le hacen una endoscopía. Y en la endoscopía no ven nada. Nada. Ha desaparecido el tumor. Y le hacen un PET, le hacen una tomografía y no hay ganglios. No hay nada de ganglios. Y el paciente es 70 años, digamos. Hay una corriente de oncólogos que dice, este paciente no necesita cirugía, porque ya has destruido al tumor con el tratamiento. Y si recae, lo vas a poder ver ¿con qué? Con una endoscopía. Le hacen endoscopías cada 6 meses, y si hay una recaída aquí del tumor, pues ahí lo operas, ¿no? Entonces, este tratamiento que era neoadyuvante se ha transformado en radical, que se puede hacer también. En esófago
pasa eso. En recto también puede pasar, por ejemplo, esto, menos frecuente, pero puede pasar, ¿no? En esófago es un poquito más frecuente. De hecho, por ejemplo, hay muchos autores que todavía discrepan. Hay algunos que lo operarían, hay otros que no. Eso es un poquito de problemas ahora mismo, ¿no? Pero en general, algunos intentan no operarle, porque ustedes saben que una esofaguectomía tiene mucha morbilidad. Y recuerden, es mediastino, estás quitando toda esta parte, tienes que empalmar esto con esto. ¿Qué riesgo hay? Mediastinitis, perforaciones, fugas, fístulas, entonces muy complicado esa cirugía. Entonces en un paciente mayor, pues muchos prefieren dejarle solamente en observación, porque una parte de eso ya se van a curar con el tratamiento pelatado. Entonces sí, puede pasar. ¿Ok? Entonces, otra alternativa de tratamiento que tenemos es la radioterapia adyuvante, ¿no? Vamos a irnos al estómago. Yo le hago a este paciente con un cáncer de estómago una endoscopía y tengo un tumor acá. ¿Ya? Le he hecho PET, ecoendoscopía, laparoscopia diagnóstica, todo, y aparentemente está localizado, no hay ganglios. ¿Ok? Y le opera, el cirujano le opera, le hace una gastrectomía y te sale un PT2, digamos, PN2. O sea, sí había ganglios que no se podían ver, a pesar de todo. Te has dejado enfermedad. ¿Qué hacemos con este paciente? La indicación es quimio y radioterapia en este paciente. ¿Okay? Entonces va a ser una radioterapia adyuvante. Lo mismo, cáncer de mama, le has operado y tiene ganglios, afectos, también va a requerir radioterapia, ¿no? Entonces, radioterapia adyuvante. Disminuir el riesgo de recaída. Y ojo, esto no está escrito acá, ¿no? Pero la radioterapia adyuvante generalmente intenta disminuir el riesgo de recaída local. Sistémica suele ser la quimioterapia, eso lo vamos a ver después. Y finalmente la radioterapia paliativa. Imagínense un paciente con metástasis óseas, ¿okay? Que tiene dolor. Entonces la radioterapia me puede servir para controlar el dolor. Cáncer de próstata, metástasis pulmonares, hepáticas y metástasis ósea en el fémur. Imagínense, entonces le duele un montón hasta que haga efecto la quimioterapia, le puede hacer un tratamiento con radioterapia local en el fémur para disminuir sus síntomas. ¿Okay? Entonces tenemos eso, por finalidad esos tres generalmente. ¿Okay? Ahora, según esto es la finalidad, bueno, ¿qué éxito tenemos, por ejemplo? Éxito me refiero al objetivo que tú te has planteado para la radioterapia. Para una metástasis ósea, ¿cuál será el éxito o qué buscas en una metástasis ósea? Yo tengo una metástasis en mi fémur, imagínense, ¿no? Yo sigo caminando pero me duele. Ya, me van a dar la radioterapia para disminuir el dolor, para que disminuya el tumor, pero ¿qué riesgo más tengo ahí? Es disminuir el riesgo de fracturas. Entonces, para esas dos cosas, tanto para el dolor como para las fracturas, tiene una tasa de éxito del 80% la radioterapia, metástasis ósea. Muy buen método, ¿no? Pero imagínense, vamos a ir un poquito, metástasis cerebrales, de cada 10 pacientes, 6 a 7 tienen éxito. 3, el tumor va a seguir creciendo a pesar de la radioterapia. O sea, va a depender del lugar donde quieras radiar. ¿Okay? Estos generalmente, casi todos estos son paliativos, entre comillas. Miren, la disfagia apenas en la mitad de los pacientes solamente nos ayuda. Entonces, generalmente todos estos son paliativos, pero existe una cierta tasa de éxitos. Por esa razón van a ver que cuando hay una metástasis ósea dolorosa, sobre todo, le manda para radioterapia, para eso, disminuir el riesgo de fractura y disminuir el dolor. Por ejemplo, no es lo mismo tener una metástasis ósea en el cráneo que en la columna. ¿Cuál radiarían primero? La columna, ¿no es? Esa se va a fracturar. La del cráneo pues no me interesa mucho, ¿no? ¿Le duele? Obviamente, si le duele mucho sí, pero si das prioridades, pues la columna es primero, ¿no? Vamos a ver después también por qué. Por la forma de aplicación, básicamente externa e interna. Se los voy a resumir así, a grandes rasgos, lo que quiero que sepan. Radioterapia externa es esto, ¿ok? Equipos de cobalto o acelerador lineal. La fuente viene de afuera hacia adentro, ¿no? En cambio, la radioterapia interna, la técnica más conocida es la braquiterapia. Y más o menos es así. Imagínense que esto es cuello uterino, ¿ok? Vamos a poner anterior, posterior, labio anterior, labio posterior, y aquí se va el útero, ¿no? Y el tumor lo tengo acá, ¿ok? Pero
es un poquito grande y el cirujano dice mide más de 5 centímetros, no lo puedo operar, ¿no? Tiene que ir a quimio-radio. Entonces, le damos la quimio-radio, que va a ser quimio-radio radical, adyuvante o paliativo. Radical, ¿ya? Radical, porque el cirujano dice no puedo operar, no lo voy a operar nunca. Entonces, quimio-radio radical. Pero se ha visto que en estos pacientes se pueden beneficiar de radioterapia interna. ¿Cómo le hacen? El radioterapeuta la pone en posición ginecológica, con el espéculo abre, y le deja en el cuello uterino unas fuentes de radiación que le llaman como semillas, ¿ya? Estas emiten radiación local, ¿ya? Radiación local. Entonces destruyen con una alta tasa de transferencia al tumor que está aquí cerquita, no se van fuera, ¿no? Entonces generalmente estos son endocavitarios, es decir, le ponen dentro de una cavidad como una fuente, da una radiación pero que no es general, es local nada más, ¿ok? Van a radiar solamente el cuello uterino, no va a ir hasta la columna, no es como la radioterapia externa que atraviesa todos los tejidos, es como una semilla que genera radiación cerca y localmente, ¿ok? Pero su tasa de radiación es muy elevada ahí. Entonces es útil para destruir tejidos que tienen una infiltración local, ¿no? Y después de que hacen su efecto, vuelven otra vez y la sacan, la semilla, la sacan otra vez, ¿no? Y eso generalmente se hace unas 4 o 5 veces, una vez por semana. Eso se llama braquiterapia o radioterapia interna. Cuello uterino se puede hacer, próstata también se puede hacer, algunos lo hacían en pulmón y alguna otra más que intenta. Están habiendo ensayos clínicos en páncreas, por ejemplo, de braquiterapia, ¿no? Que es tratamiento bastante local, ¿ok? Entonces, recuerden, radioterapia externa, por ejemplo, cervix recibe los dos, radioterapia externa y también puedes recibir radioterapia interna o braquiterapia, que es lo más conocido, ¿ok? Entonces, diferencias, obviamente la radioterapia externa viene de un equipo para adentro, la braquiterapia interna viene dentro del mismo órgano generalmente o dentro del mismo tumor, ¿no? Después, la braquiterapia dice que tiene un alto gradiente de dosis y volumen, quiere decir que su intensidad está muy concentrada localmente, no tanto a distancia, sino localmente, ¿ok? Precisamente para tratar un tejido de mejor manera. Ahora, ¿alguien ha visto el proceso de cómo se hace un tratamiento con radioterapia? Sea grandes rasgos. Ya. Bueno, como han visto en principio, la paciente se coloca en esta posición, ¿no? Y generalmente el acelerador lineal dispara la radiación sobre el órgano. Pero para llegar hasta esto, que parece muy sencillo, tienen que llevar algunos pasos, ¿no? Los más importantes como tal, o el más importante como tal, es este, que se llama la simulación, ¿ok? ¿En qué consiste la simulación? Una sola palabra, planificación, ¿ok? Basada en imágenes para seleccionar los campos. Entonces, si yo quiero radiar, por ejemplo, esta mama, este tumor de mama, hasta así, pero imagínense que quiero radiar este tumor de mama, ¿de qué me sirve que la paciente esté aquí hoy día, mañana esté con el brazo hacia abajo, pasado mañana se duerme un poquito a la derecha, a la izquierda? ¿Me servirá el tratamiento? No, va a disparar a cualquier lado. Entonces en la simulación lo que hacen es básicamente planificar el tratamiento en una sola posición. A la paciente le ponen en una sola posición que se va a repetir durante todo el tratamiento. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí está el tumor, aquí está la mama, pero hay otros órganos nobles, pulmones, corazón. Si se mueve la paciente, el haz de radiación viene acá y pasa por el pulmón, que le va a provocar una neumonitis, fibrosis pulmonar, disnea, insuficiencia respiratoria, pues para la radioterapia. Entonces la paciente tiene que estar bien acomodada. Entonces, eso se llama simulación. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que se hace? Esto es lo ideal, esto lo he sacado de un libro, pero esto es lo ideal, que se decide la radioterapia, ¿no? Y se procede a la simulación con un método de imagen, es lo adecuado, digamos, tomografía, resonancia, en fin. Pero una imagen que se repita todo el tratamiento. Si la paciente va a estar así, tiene que estar así todo el tratamiento, ¿ok? Y les ponen unos tatuajes. Entonces, si ustedes han visto alguna vez, unos tatuajes en el paciente. Entonces, cuando el paciente va a la radioterapia, hacen coincidir unas luces con sus tatuajes.
Entonces todo el tratamiento tiene que coincidir esas luces en esa posición para que no se mueva. Porque recuerden, bueno, ahora no, ahora hay equipos más avanzados, pero antes tú le das el tratamiento por radioterapia y tú no estás viendo por dentro dónde está yendo el haz. Pero si la posición se repite todo el tiempo, más o menos lo puedes controlar, ¿no? Ahora hay terapias mucho más modernas, IGRT, en fin, pero antes se hacía esto, ¿no? Básicamente definen volúmenes, campos, evitan darle a un órgano crítico como el pulmón. La puesta en tratamiento, verificación es ya esta vez ya con todo esto planificado, ver realmente cuánto le va a llegar de radiación, porque tienen dos objetivos. Primero, tiene que llegar suficiente radiación al tumor, y lo segundo, no tiene que llegar radiación a órganos críticos, ¿no? Y como les he comentado, tiene que ser reproducible, con tatuajes, con imágenes, en fin, todos los días. Y le hacen seguimiento. Una vez por semana, la oncóloga radioterapeuta tiene que ver cómo está yendo eso. Ahí vamos a ver las complicaciones, porque pueden haber complicaciones más o menos serias. Esto solamente para recordarles, ¿se acuerdan que hablamos de carcinogénesis de la radiación ionizante, ¿no ve? Formaba distintos tipos de carcinogénesis. Pues esa carcinogénesis también nos sirve a nosotros para generar mutaciones dentro del mismo tumor y destruirlo, ¿no? Romper la doble hélice de la cadena, generar la apoptosis, y generalmente el punto donde más problemas tiene el tumor es en G2, ¿ya? Donde más efecto puede hacer. ¿Cómo medimos la intensidad de la radiación? En Grays. Esto olvídense, no utilizamos eso. Gray, y se abrevia así, ¿ok? La G y la Y, ¿no? ¿Cuánto de radioterapia he recibido? 50 Gray, 60 Gray, 70 Gray, en fin, se da por esto, ¿no? ¿La radioterapia sirve solamente para el cáncer? Ahora sí les pregunto, ¿qué creen ustedes? Pues no, efectivamente no sirve solamente para el cáncer. Puede utilizarse en todo tipo de tumores. Esta última siempre cada año digo lo voy a revisar y siempre se me olvida. Porque básicamente la radioterapia se puede utilizar en patología inflamatoria. ¿Ok? En patología inflamatoria, por ejemplo, epitrocleitis, epicondilitis, todas las itis que ustedes crean, se puede utilizar un tratamiento con radioterapia para disminuir la inflamación. ¿Ok? Puede utilizarse. Esto de la restenosis coronaria, yo recuerdo que ha quedado en nada, pero tengo que revisármelo, siempre lo pongo ahí. Es que obviamente, ¿qué es lo que pasaba en una placa ateromatosa? Hay inflamación, ¿verdad? Entonces ahí decía, si le doy radioterapia sobre esa zona, pues puedo disminuir el riesgo de restenosis. Pero está radiando corazón, ¿no? Entonces eso pues era medio complicado. Y eso pues, como te dije, tenía que revisármelo, porque creo que ya está cambiado. Ahora, esto por ejemplo es un ejemplo de cómo se hace este tipo de radioterapia estereotáxica, que es ir moviendo el equipo para que la dosis de la radiación vaya quedando sobre el tumor, ¿no? Si yo le hiciera los 60 Grays en una sola posición, ¿cómo creen que va a quedar la piel de esa zona? Claro, dañada, quemada, lo que ustedes quieran. Entonces generalmente va moviendo el equipo, ¿no?, a diferentes posiciones para que el haz de radiación quede concentrado en el tumor, ¿no?, con menor cantidad de efecto. ¿Okay? Y esto, por ejemplo, son las complicaciones que pueden haber en un tratamiento con radioterapia. La radioterapia es un buen tratamiento, sí. ¿Es inocuo? No. Puede provocar, por ejemplo, síntomas cutáneos. ¿Cómo se llama la inflamación de la mucosa? Mucositis. Es muy frecuente, ¿no? En quimio-radio ustedes van a ver, sobre todo de cavidad oral, cómo está inflamada la piel, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es una radiodermitis. Si se fijan, toda esta zona ha sido irradiada, porque está más oscura que la otra parte de la piel, ¿no? Y esto a veces se puede quedar rojito, así como ven oscuro, es una radiodermitis, ¿no? Muchas veces es tan intensa el efecto de la radioterapia que puede ocasionar que esto se perfore y penetre a otros lugares, se llama fístula, ¿ya? Entonces, pues pueden haber fístulas digestivas, fístulas respiratorias, dependiendo del lugar, ¿no? Daños vasculares igual. La misma radioterapia te puede obstruir y perforar. Por ejemplo, esto para, a modo de recordar un poco de anatomía, si este es cuello uterino, recuerden que aquí viene la cúpula vaginal, parte posterior me refiero. ¿Qué sería esto? Este es anterior, labio posterior, cúpula vaginal, y atrás está el recto.
Entonces el tratamiento con radioterapia llega así. Entonces te va a provocar una colitis, ¿no? Y puede provocarte una fístula recto-vaginal, por ejemplo. La misma radioterapia puede ocasionar eso, ¿no? Dependiendo de eso. Y a la vez puede generar fibrosis y puede provocar obstrucción también. Todo lo que sea inflamatorio. Un segundo tumor primario puede ocasionar cataratas, proctitis, en fin, un montón de efectos. No es inocuo. Obviamente todos estos efectos, los más frecuentes son los de arriba, la mucositis en realidad es la más frecuente. Pero todo esto puede pasar con un tratamiento con radioterapia. ¿Okay? Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, de efectos de la radioterapia. Esto, por ejemplo, es una radiodermitis ya grado 3, porque mire, se ha ulcerado ya la piel. Acá una radiodermitis igual, aquí hay una úlcera, probablemente una fístula, alopecia, porque destruyes el cuero cabelludo, se te va a quedar así para siempre. Esto, lo mismo entre radiodermitis, se puede sobreinfectar y demás. Y esto, otro, es un poquito un efecto psicológico. Esto es una radioterapia holocraneal. ¿Ya? Tú tienes una metástasis cerebral, obviamente tiene que colocarte la cabeza en la misma posición. ¿Cómo te la van a colocar en la misma posición todos los días? Pues con una máscara. Entonces, ¿quién es claustrofóbico? ¿No? Tener esa máscara ahí 10 días, es complicado, ¿no? Sí, efectivamente. Solamente las holocraneales, el resto es un poquito más fácil, ¿no? Pero también puede pasar esto, ¿no? Es un buen tratamiento, sí, muy útil, pero pues tiene sus complicaciones que, bueno, ya las han visto un poco más. ¿Ok? Bueno, esta parte la hemos finalizado, así que nos vamos a ir